todos y a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que estáis aquí, también los que nos estáis siguiendo a través de YouTube en este día tan importante como es el Día Internacional del Cáncer Infantil. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer lleva más de 30 años representando los intereses de los menores de cáncer y también de sus familias y tiene un claro objetivo y es que tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas. Cada día a través de esas 22 asociaciones que conforman lo que es la Federación apoyan de manera multidisciplinar a todas esas familias que tienen que hacer frente a la enfermedad. Es un movimiento asociativo que atiende en torno a 18.000 personas desde el diagnóstico y, como decimos, desde diferentes áreas y sobre todo hacen una gran labor de acompañamiento. Las secuelas de la enfermedad y las secuelas del tratamiento todavía son muy desconocidos por gran parte de la sociedad, pese a que cada año se registran en nuestro país 1.500 nuevos casos de cáncer infantil. Un año más, la Federación, por tanto, se quiere sumar a la campaña internacional de la entidad Childhood Cancer International. Este año se ha dado un paso más para visibilizar los desafíos y esas desigualdades que afrontan los supervivientes de cáncer pediátrico en la actualidad en España. Hoy vamos a poner el foco en por qué es tan importante que quienes hayan tenido un cáncer pediátrico tengan acceso a un seguimiento personalizado de su estado de salud. Es uno de los grandes desafíos que tiene España con los supervivientes de cáncer infantil y que recoge la campaña que lleva por nombre La fuerza del lazo dorado. A todos los niños que han tenido un cáncer infantil en la adolescencia o en la infancia hay que hacerle un seguimiento porque las secuelas que pueden aparecer después hay que controlarlas. Y además la misma paciente tiene derecho a tener acceso a lo que ha recibido de pequeño, qué tipo de medicación y eso que va después a aparecer posiblemente o no, a lo mejor no aparece nunca, pero si vuelve a tener alguna secuela relativa a ese tipo de medicación lo tiene que saber ella, él, claro, y los médicos que lo vayan a tratar en un futuro. Claro, pues tú ¿por qué tienes esto? Pues que resulta que yo tuve... Entonces va a ser mucho más fácil atacar cualquier problema de salud que aparezca si el seguimiento a largo plazo de ese niño que ha sido superviviente de cáncer está bien desarrollado. Y además debería de hacerse siempre con un protocolo parecido en todas partes, porque cada hospital debe hacerlo de la misma manera, para que estés donde estés, se te trate igual. Eso es difícil, ¿eh? Esta jornada vamos a ir indagando un poquito más en qué significa esto de la fuerza del lazo dorado. Me gustaría que Juan Antonio Roca, padre afectado y presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, nos dedicara unas palabras y haga apertura, ¿no?, de este evento. Adelante, Juan Antonio, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, pues buenos días a todos. Por supuesto, quiero agradecer en primer lugar a todos los que estáis aquí presentes el haber venido y acompañarnos en este día tan importante para nosotros como es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Agradecer también a los que están viéndonos por streaming que nos acompañen también en este acto. Como siempre, muchas gracias, Cristina, por acompañarnos, pues siempre que te decimos que vengas, siempre vienes, por lo cual es para nosotros un gran orgullo y un gran honor tenerte hoy aquí. Se ha mencionado que hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y muchas veces lo que tenemos que preguntarnos es qué es el Día del Cáncer Infantil y qué implica. Se puede decir que el Día del Cáncer Infantil o el Día Internacional del Cáncer Infantil es sobre todo una campaña colaborativa global para crear una conciencia sobre el cáncer infantil y sobre sus desafíos. Además, por supuesto, que al tiempo muestra el apoyo a los menores con cáncer, a sus familias, y hoy nos centramos sobre todo en los supervivientes, no solamente en España,
sino en todo el mundo. Como bien se ha dicho, el lazo dorado es el símbolo, ¿no?, que representa este cáncer infantil. El Día Internacional del Cáncer Infantil, por tanto, se celebra para resaltar la importancia de todos en la lucha contra esta enfermedad. Ya ha comentado Cristina que son 1.500 casos al año que tenemos el cáncer infantil en España, 400.000 en todo el mundo, y sí es interesante demostrar que depende del lugar la tasa de supervivencia es más o menos. Países desarrollados, esa tasa de supervivencia es de un 80%, en países menos desarrollados la tasa de supervivencia es simplemente de un 30%. Por tanto, el Día Internacional del Cáncer Infantil, lo que, como ya se ha dicho, se promueve a través de la Childhood Cancer International desde el año 2002, organización que se crea, está compuesta al mismo por 180 miembros de 94 países distintos, entre ellos la Federación, tenemos que decir que fue miembro fundador. Federación Española que tengo el honor de presidir y que está formada, como ya se ha indicado, por 22 asociaciones que prestan ese apoyo psicosocial, emocional, educativo y económico para mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y de sus familias. Hoy también la Federación coordina las actividades de estas asociaciones a nivel nacional y, por supuesto, las representa frente a las autoridades y las administraciones públicas, siempre, por supuesto, defendiendo los intereses y los derechos de los menores y sus familias. También hoy, en el DICI, Día Internacional del Cáncer Infantil, la Federación promueve a nivel nacional y a través de sus asociaciones distintas actividades para precisamente eso, ¿no?, visualizar y concienciar sobre el cáncer infantil. Tengo que decir que, por ejemplo, se están celebrando actividades en los colegios de toda España, aproximadamente más de 600 colegios, que van a implicar a más de 200.000 alumnos, ¿no?, a todo nivel nacional, además de también la iluminación de edificios emblemáticos en cada ciudad, en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en Madrid se va a iluminar esta noche el Congreso de los Diputados. No solo tenemos, por tanto, esa labor que estoy diciendo de sensibilizar y de visualizar el cáncer infantil, sino que también, como ya se ha dicho, es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión sobre las circunstancias que afectan a los menores con cáncer y a la familia. Y ya se ha dicho que algo que pasa desapercibido en algunas ocasiones es precisamente eso, ¿no?, el seguimiento médico y psicosocial de los supervivientes de cáncer infantil. No se trata, por tanto, solo de acabar el tratamiento, ¿no?, y ya está, y se acabó lo que se daba, sino que el seguimiento médico juega un papel crucial en lo que es el cáncer infantil, sobre todo en esas posibles secuelas, no solo físicas, sino también emocionales, y que va a requerir una atención especializada y continua. Sin duda ninguna es muy importante el seguimiento médico para la detección temprana de esas posibles recidivas, aunque el seguimiento de los supervivientes va un poco más allá, porque por supuesto tenemos también que abordar las necesidades de la salud a largo plazo, no solamente cuando han pasado esos 5 años, sino más adelante todavía. Los efectos secundarios de los tratamientos ya los conocemos, la radioterapia, la quimioterapia, se manifiestan o se pueden manifestar a lo largo del tiempo. Como bien ha dicho Ángeles en el vídeo que hemos visto, se hace necesario, por tanto, que cada uno de los supervivientes tenga un informe en el cual figura absolutamente todo sus circunstancias, tipo de enfermedad que ha tenido, el tratamiento que ha recibido, las posibles secuelas que haya tenido en ese momento. No solamente esto, tenemos también problemas de salud mental, ansiedad, depresión, y también estos son unos desafíos que, por supuesto, se enfrentan los menores, no solamente a la enfermedad, sino después de ella. Es esencial que en el seguimiento se consideren, por tanto, todas esas facetas que estamos comentando y se le brinden a los supervivientes herramientas necesarias para su recuperación completa. Aquí es donde entran también en juego los equipos de psicooncología y de trabajo social que nuestras asociaciones tienen y que juegan, por supuesto, un papel determinante. No podemos pasar por alto tampoco la importancia de la prevención. Un plan de cuidados personalizados, ¿no?, basados precisamente en ese riesgo específico de cada paciente superviviente para poder abordar y identificar de una manera proactiva ese problema de salud, evitando así de ese modo complicaciones innecesarias y, por supuesto, mejorando su calidad de vida.
No se puede pasar por alto la necesidad de articular dentro del Sistema Nacional de Salud esos mecanismos que garanticen lo que es la adecuada transición desde lo que es la atención hospitalaria pediátrica hacia la especializada de adultos. Por supuesto, todo esto siempre en coordinación con lo que es la atención primaria. No solamente, por tanto, nos tenemos que esforzar en la lucha contra lo que es la enfermedad, ¿no?, del cáncer infantil, sino garantizar que todo superviviente tenga a cabo o tenga la posibilidad de llevar a cabo una vida plena. Hace poco estuve yo en un acto también de la Asociación Española contra el Cáncer que cambiaban la palabra sobrevivir, los supervivientes, por la palabra bien vivir, que me parece que es mucho más adaptada. No se trata de sobrevivir, sino se trata, en este caso, de que nuestros menores también tengan un bien vivir. Por eso la Federación apoya siempre y ha apoyado y seguirá apoyando esos programas de seguimiento, porque según vemos el 75% de los supervivientes establece o tiene algún tipo de secuela tardía, infertilidad, miocardías, compromisos pulmonares, etcétera. Y un 25% incluso pueden ser severas o incluso potencialmente mortales. Por eso pedimos al Sistema Nacional de Salud que garantice esa adecuada transición, como hemos dicho ahora mismo, de la atención hospitalaria, y la Federación, apoyando estos programas de seguimiento, ha estado en contacto con distintos hospitales de España, en concreto 36 hospitales en los que intervienen nuestras asociaciones, de los cuales 9 ya tienen, como saben, un programa de seguimiento a largo plazo y, por desgracia, 21 todavía no lo tienen. Lo que tenemos que provocar, por tanto, es garantizar y fomentar estos programas que, digo, apoyamos desde el 2017. Hoy, precisamente, nos van a contar la experiencia en el último, que es el Hospital de La Paz, el cual nos contará la experiencia, por tanto, que ha tenido a lo largo de estos años. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Ministerio de Sanidad el reconocimiento que nos ha hecho a la Federación por incluir nuestras aportaciones en la revisión del informe de la situación sobre los pacientes a largo plazo supervivientes de cáncer, todo ello en el Sistema Nacional de Salud. Por eso hoy quiero instar a todos los que estamos aquí a trabajar juntos para garantizar que todo superviviente de cáncer infantil reciba, esté donde esté, ese seguimiento a largo plazo que incluya esa atención médica, esa atención psicosocial, porque desde luego juntos podemos enfrentarnos a esto y conseguir que nuestros menores tengan esa calidad de vida y esa sobrevivencia, ¿no?, y ese bien vivir que esperamos. Muchas gracias. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Yo creo que nos ha dejado muy claro, ¿no?, que el sistema sanitario español, de alguna manera, todavía tiene una deuda pendiente con todos esos supervivientes de cáncer infantil. Vamos a hablar de este desafío al que nos enfrentamos. Vamos a comprobar por qué es tan esencial que existan esos mecanismos de seguimiento y de vigilancia, sobre todo porque es imprescindible que recopilemos esa información esencial y detallada de cada una de las personas con antecedentes de cáncer pediátrico. Y para poner sobre la mesa esa necesidad y ese que imprescindible, contamos con la presencia de la doctora Ana Fernández Teijero. Ella es presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Juan Antonio. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy. Siempre agradezco la invitación de la Federación de Padres de Niños con Cáncer, con la que colaboramos desde hace muchos años, pero también mi agradecimiento hoy es doble porque es la última vez que estoy aquí como presidente de SEOP, y por eso quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo y el cariño que he recibido desde la Federación durante estos 8 años. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las estrategias en general. Entonces, esto es la última curva de supervivencia del Registro Español de Tumores Infantiles que nos contaron y nos presentó el registro en mayo del año pasado. Y en este momento en España la supervivencia del cáncer infantil es del 82%, un aumento tremendo desde los años 80 en el que la supervivencia era del 55%. Aquí lo vemos de otra manera y vemos cómo
el aumento fue más llamativo en los primeros años y luego se ha enlentecido, pero poquito a poco seguimos trabajando. Eso quiere decir que hay supervivientes. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Sabemos que podemos curar, queremos curar mejor, pero queremos disminuir los efectos secundarios a largo plazo porque el aprendizaje con los supervivientes de todos estos años nos ha permitido conocer mejor lo que produce el tratamiento del cáncer en los niños, en un organismo en crecimiento. La realidad es que en 2020 sabíamos que aproximadamente entre adolescentes y adultos jóvenes, 1 de cada 610 era un superviviente de cáncer infantil. Ahora ya estamos en 2024, pues a lo mejor ya estamos en 1 de cada 500, aproximadamente. Es decir, conviven con nosotros los supervivientes de cáncer y son compañeros nuestros en el trabajo, a veces lo dicen, a veces no lo dicen, pero están ahí. Y hablamos de las secuelas. Estos supervivientes tienen secuelas como consecuencia de la quimioterapia, de la cirugía, del trasplante, las altas dosis de quimioterapia, de la radioterapia y ya en los últimos años de la inmunoterapia, que es la última estrategia terapéutica que se ha incorporado. Y como ya se ha dicho, pues alrededor del 70-75% de los supervivientes van a tener algún tipo de secuela. 70-75% tienen secuelas, 30% no, y si lo desglosamos un poquito más, 40% van a tener secuelas graves. Estas secuelas pueden ser, lo podemos dividir en 4 tipos: orgánicas, pues cardíacas, pulmonares; funcionales, pues sorderas, déficit de visión, la fertilidad; estéticas, cualquier cirugía, amputación, prótesis, cicatrices; y muy importante, las secuelas neurocognitivas: disminución del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y memoria, dificultades en el progreso académico, y esto pues es fácil deducir que fundamentalmente afecta a los pacientes con tumores cerebrales que han sido intervenidos o irradiados. Y además, y esto me cuesta decirlo porque una vez una mamá, después de una charla como esta, me dijo: ¿pero cómo nos dices esto? Pues también está el riesgo de segundos tumores, y esto hay que saberlo. Tener un cáncer infantil supone un riesgo de tener un segundo tumor en la edad adulta, primero por haber padecido un cáncer y segundo por los tratamientos que se han recibido. Y el riesgo es entre 3 y 20 veces superior a la población general. No me voy a entretener en los factores o los tipos de tumores. ¿Y esto en qué repercute, estas secuelas? Pues en dificultades de reintegración social, dificultades cognitivas, dificultades académicas, trastornos de la imagen corporal, alteraciones de la autonomía, de la autoestima, dificultades en la reintegración laboral, y todo eso al final lo que supone puede suponer una alteración emocional y repercusión importante en la calidad de vida. Perdón. Entonces, creo que no me he saltado nada. Entonces, cuando acaba el tratamiento, por una parte están los padres que se preguntan por el seguimiento, si habrá recaída, otros tumores, a quién tengo que ir, qué pasa con la reintegración laboral, académica, y luego el propio paciente, que muchas veces ya es un adolescente, casi adulto, pues no solo pregunta por la recaída, otros tumores, lo que va a hacer en su vida, sino también lo pueden tener mis hijos o la posibilidad de tener hijos. Hasta ahora, cuando dábamos el alta o hacíamos un acomodo de seguimiento, pues los pacientes eran dados de alta a los 18-21 años, después de unos 10 años después de que se hubiera completado el tratamiento, o no se les daba el alta y seguían viniendo, de paso que venían a otras cosas. Pero también desde la oncología pediátrica se derivaba bien a consultas de oncología médica, a hematología, o ya estaban los pacientes con los especialistas, pues el cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo, en función de lo que hubiera padecido antes, o simplemente se les derivaba al médico de familia. Hay mucha literatura publicada, aquí no voy a insistir, sobre la heterogeneidad del seguimiento de los niños en todos los países y sobre todo entre las regiones y distintos hospitales. Y esto, la verdad es que es muy, muy heterogéneo y difícil de explicar la variabilidad que tiene.
¿Qué dificultad tienen los supervivientes? Pues que muchos han perdido los informes. En este estudio, que ya es de hace años, es del año 2002, pues aquí se sabía que el 72% de los supervivientes conocían su diagnóstico, es decir, tenemos un 28% que no sabía lo que habían tenido de pequeños. 70% de los que habían recibido radioterapia conocían dosis y zona irradiada, 30% no tenían conocimiento. 35%, solo 35% habían comprendido las posibilidades de secuelas. Imaginaos, 70% no sabían que podían pasarle otras cosas. Y solamente el 30-34% expresaban su preocupación por las secuelas. ¿Qué instrumentos se necesitan? Pues necesitamos instrumentos para todos estos estamentos que ponemos aquí y que continuaremos en la siguiente diapositiva. Para el paciente necesita conocer su enfermedad, las medidas de prevención y los efectos secundarios que puede tener. El médico de familia tiene que estar informado, tiene que conocer el diagnóstico, pero también que tiene que tener una formación continuada sobre las secuelas del cáncer infantil y lo que producen los distintos tipos de tratamiento y insistir en la prevención primaria. Desde el punto de vista epidemiológico, no sabemos cuántos supervivientes hay en este momento. Sabemos por el registro los que han tenido cáncer, pero exactamente cuántos supervivientes no lo sabemos. Recursos sanitarios. Necesitamos dotar médicos facultativos, médicos de familia, internistas y especialistas que se dediquen a estos seguimientos. Dotación de consultas y tiempo adecuado. Dotación de psicooncólogos y neuropsicólogos. Y también el seguimiento de la fertilidad. Y luego diseños de estrategias de tratamiento eficaces para ver estos efectos secundarios a largo plazo, que también, por comparación, nos va a permitir analizar la calidad del tratamiento que han recibido los pacientes. Pero muy importante son los recursos sociales, reconocimiento de la discapacidad, el apoyo académico en las etapas educativas y el apoyo a la incorporación laboral. Y desde el punto de vista científico necesitamos diseños de estrategias eficaces para minimizar los efectos secundarios a largo plazo y, lo que hemos comentado, poder analizar la calidad de los tratamientos por comparación entre centros. Esto ya está. Vale. Entonces, posiblemente ese 30% de pacientes que no tienen secuelas, porque todos los tenemos, pueden ser seguidos por un médico de familia, pero también se pueden beneficiar pues, de un contacto telefónico, bien por ellos o de nosotros o de una unidad de seguimiento con el paciente, pues, para ver cómo está en todos estos aspectos alrededor de su vida. Más complicado es el seguimiento de aquellos que tienen secuelas y que tienen que seguir el seguimiento que antes hemos dicho con las distintas especialidades, hematología, oncología, pero en estos pacientes sí que puede ser necesario los programas de seguimiento con una consulta que coordine todo lo que es su seguimiento posterior. Y aquí juega un papel importante el proyecto del pasaporte del superviviente. Es un proyecto en el que desde la SIOP Europa se viene trabajando desde hace años, pero que afortunadamente hace 4 o 5 años recibió una ayuda de la Unión Europea, que es el proyecto Punker Surpass, que es un proyecto muy ambicioso por el que se pretende implantar en Europa una herramienta informática que permita registrar el tratamiento recibido por el paciente, por supuesto el diagnóstico, el tratamiento, los efectos secundarios que haya tenido en ese momento, también si ha habido una recaída, añadiendo todo, y todo eso queda recogido en una base de datos que permite dar instrucciones para el médico y para el propio paciente de lo que necesita para el seguimiento a largo plazo con relación a esos distintos efectos secundarios que tenga. Esto tiene una financiación por parte de la Unión Europea, como he dicho, dentro del proyecto Horizonte 2020, pero fijaos, la gran dificultad es el soporte informático, porque no solo es que entre los distintos países hay distintos soportes de los sistemas de salud, sino que vemos, por ejemplo, en Austria y en Lituania pues tienen un sistema común de registro de historia clínica.
En Alemania y en Bélgica pues hay unos registros comunes ligados a un registro de cáncer infantil. Pero en España lo que tenemos es que variabilidad por las 17 comunidades autónomas, pero no solo eso, es que también por los distintos hospitales. Entonces, el gran reto, la gran dificultad es integrar esta herramienta informática que se está implantando con los distintos sistemas de soporte de cada hospital. Fijaos, hay 17 partners y estamos en ello 7 países, España entre ellos. Y bueno, esto es demasiado complejo, pero para que veáis que aquí la información va a fluir entre lo que incorpora el médico con relación al tratamiento, los efectos secundarios, se incorpora una base de datos y en esa base de datos es la que va a decir, con todo el conocimiento que hay y los que han diseñado el programa ya lo establecen, lo que ese paciente puede necesitar de seguimiento en función de su cirugía, su radioterapia o su quimioterapia. Y eso va a ser accesible para el paciente y para todos los médicos que en algún momento puedan tener que acceder o estén en contacto con ese paciente porque les contacta en Tailandia, en Australia, pensando en este mundo globalizado en el que nos movemos. España ya está empezando y en este momento pues ya hay 6 hospitales que han firmado el contrato para lo que es el proyecto inicial, que es el test, para ver si esto de verdad es factible y se puede poner en marcha. Y una vez que se compruebe que esto es factible y que los resultados son buenos, pues la idea es implantarlo en todos los hospitales. O sea que esto es el proyecto que vendrá a revolucionar el seguimiento a largo plazo de los pacientes, independientemente de que haya consultas de seguimiento. Pero esto será una herramienta muy útil en este mundo en el que todos tenemos un móvil y vamos con él a todas partes. Ya estoy acabando. Bueno, simplemente recordar las secuelas, la importancia de estos instrumentos, programas de seguimiento, consultas de seguimiento, la importancia de implementar los registros, porque no sabemos cuántos supervivientes hay, y la futura implantación del pasaporte del superviviente. Pero no quiero pararme aquí. También estamos hablando de supervivientes, estamos hablando de seguimiento, pero tenemos que hablar del olvido oncológico. Y en esto la Federación de Padres, junto con otras asociaciones de pacientes, apostó muy fuerte con el Ministerio para implantar el derecho al olvido oncológico siguiendo la normativa europea, lo que ya se había establecido. Esto fue en abril de 2023 que sacó la noticia. Y ya en junio de 2023 pues ya se quedó recogido en el boletín el derecho al olvido oncológico, por el que no se tenga que tener en cuenta cuando uno es un superviviente de más de 5 años desde que acabó el tratamiento y no ha habido recaída, no tiene que hacerse referencia a que se ha padecido un cáncer ni para contratar un seguro ni a la hora de contratar una hipoteca. Y esto es muy importante, pero sí que hay que tener en cuenta el tiempo, 5 años desde la finalización del tratamiento. Y esto es muy importante para los niños y adolescentes, porque ellos son los que van a empezar la vida. Un paciente que acaba el tratamiento a los 16, 17 años o a los 10, bueno, pues si han pasado 5 años desde su curación, desde que ha acabado el tratamiento, no tendría por qué tener problema en contratar, independiente de las secuelas que pueda tener. Y esto es lo que os quería decir. Recordar la imagen, 82% de supervivientes. Si tenemos en cuenta los datos del Registro Español de Tumores Infantiles de 2023, se supone que de los 1.100 niños que se diagnosticaron el año pasado, afortunadamente van a vivir más de 5 años, 813. Lo que no sabemos es las secuelas que ellos van a tener todavía, pero es una cifra esperanzadora y para ellos es para lo que tenemos que trabajar, para que su supervivencia sea siempre lo mejor posible y sean los adultos más sanos posibles. Muchas gracias.
Bueno, Ana, maravillosa porque nos ha dado los titulares, ¿verdad? A mí me gusta mucho tener las ideas claras. Yo creo que ha quedado sobre la mesa el importante camino que tenemos que recorrer. La buena noticia es que hemos empezado. La mala es que todavía nos queda mucho trabajo, pero creo que en esta sala hay, bueno, no solo capacidad, sino muchas ganas de recorrer ese camino y creo que juntos podemos hacerlo. Vamos a conocer un poquito más de la importancia de este seguimiento a largo plazo de los supervivientes de cáncer infantil. Quiero que hablemos ahora un poco de la labor de esos profesionales del sistema sanitario. Como se ha dicho al principio, nos lo ha dicho Juan Antonio, pues hay una unidad en el Hospital de la Paz en Madrid que funciona la consulta del programa de seguimiento a largo plazo. Y vamos a ver también pues, qué importancia ha tenido la Federación dentro de este reclamo que también ha trabajado. Entonces, invito al escenario a las ponentes de la mesa. Ángeles Hidalgo, coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Por favor, ir subiendo. Bienvenida, muchas gracias. Dolores Corral, la doctora responsable de esta consulta de seguimiento a largo plazo del Hospital de la Paz. Dolores, muy buenos días, muchas gracias también por acompañarnos. Y Alba Plata, psico-oncóloga de la Asociación Asión. Bueno, muchísimas gracias a las tres por venir. Yo creo que después de haber escuchado a la doctora, ¿no?, de ver toda la labor sanitaria que nos queda por hacer, pues también es importante saber que ya estamos trabajando en ello. Vamos a tratar de explicar un poquito cómo funciona una consulta de seguimiento a largo plazo, cómo mejora eso la calidad de vida de estos supervivientes, ¿no? Ángeles, yo quería empezar contigo, porque ¿cuál es un poco la realidad de este funcionamiento de los programas de seguimiento de supervivientes de cáncer en nuestro país, ya que desde la Federación pues, habéis tenido mucho que ver? Buenos días a todos. ¿Me oye? Sí. Que, bueno, nosotros lo primero que hacemos como asociación de padres que somos 22 asociaciones las que formamos federación, y entonces tenemos la necesidad de que todas nuestras familias conozcan lo que puede pasar después de un tratamiento y que estén pendientes de sus propias necesidades que van a presentarse. Entonces, como esto es de vital importancia, sabemos que hace unos años no se conocía las personas que salían de un cáncer infantil y tenían ya la curación o dada de alta por la parte médica de los 5 años de tratamiento, no conocían el que podía pasar después. Entonces, primero creemos importante que lo conozcan, y después nosotros tenemos muy claro que hay que tener un protocolo que queremos que se implante en todos los hospitales que tratan a niños oncológicos en este país, de igualdad, y que ese protocolo sea completo, que coja todas las necesidades que van a darse, tanto las médicas como las psicológicas como las sociales, y que luego esté en la coordinación con la atención primaria, que también nos parece muy importante. Desde Federación tenemos unos estudios que trabajamos y que los datos para nosotros son muy fiables, porque aparte de que los revisamos muchísimo, hemos creado una plataforma que se llama Zeus, una herramienta que estamos utilizando, donde todas las asociaciones van volcando los datos que vamos teniendo según qué sectores. En el caso del seguimiento tenemos ya también unos datos importantes que si quieres te lo comento, y nuestro problema es ese, que nuestra idea es que sea implantado en todos los hospitales, que nosotros por lo menos tenemos los datos, ¿no? Y nosotros también desde Federación, a través de la estrategia de largo superviviente del Ministerio de Sanidad, y que Federación forma parte activa, cosa que agradecemos muchísimo, todas las recomendaciones que se aprueban y con el fin de que se mejore, las trasladamos a las asociaciones para que conozcan las cosas que podemos empezar a hacer para mejorar el seguimiento a largo plazo del joven y del niño, ¿no?, que sale de un cáncer infantil. Bueno, puestas un poco las bases, le pregunto a la doctora Dolores, como responsable de esa consulta de seguimiento a largo plazo que ya existe en el Hospital de la Paz, ¿por qué un superviviente debe tener acceso a esa consulta y a ese programa de seguimiento? Bueno, el programa de seguimiento a largo plazo es algo que es imprescindible en nuestra profesión, porque, como ya se ha dicho, la supervivencia al cáncer infantil cada vez es mayor, se curan más de un 80%, y por tanto cada vez hay más supervivientes. Pero sí que es verdad que esos supervivientes son un poco los grandes olvidados. Mientras en el proceso agudo pues, hay muchos recursos económicos y sociales para apoyarles, parece que cuando un niño o un adolescente acaba su tratamiento, se acaban sus necesidades y vuelve a su vida normal como si nada, ¿vale? Y eso, pues como estamos viendo, no es así.
Entonces es un gran reto, es una asignatura pendiente en nuestro país. Y bueno, como ya se ha dicho, estos supervivientes tienen numerosas secuelas. 3 de cada 4 van a tener una secuela a largo plazo. En 1/3 de los casos puede ser severo, puede aumentar su mortalidad respecto a sus iguales del mismo sexo y la misma edad que no han padecido cáncer. Y esas secuelas pueden aparecer, como ya se ha dicho, en cualquier parte. Las más preocupantes son las cardíacas y los segundos tumores, porque son las que van asociadas mayor mortalidad, pero puede haber a nivel endocrino, problemas de crecimiento, problemas de desarrollo sexual, trastorno de fertilidad, que es un tema que habitualmente les preocupa mucho, problemas en los órganos de los sentidos, y todo eso sin olvidar las secuelas psicosociales y problemas de atención y memoria que pueden hacer que tengan un peor rendimiento escolar y en un futuro una peor inserción laboral. Entonces, nos parece que es básico hacerles un seguimiento. Primero, como decía Ángeles, una labor de información, porque muchos de ellos, la gran mayoría, no saben a qué secuelas se enfrentan, ni qué seguimiento tienen que llevar, ni por qué esto es importante. Entonces, eso es algo que... Eso es así porque habitualmente durante el proceso agudo se toca muy poco este tema, o prácticamente nada, porque nos centramos en curarles y ya está, un poco al precio que sea, por así decirlo. Y se nos olvida un poco explicarles todo esto. Pero en algún punto sí que es importante sentarse con ellos y explicárselo despacio. Entonces, bueno, aparte de esta labor de información, es básico que tengan un seguimiento para diagnosticar precozmente estas secuelas si es que aparecen, porque hay otros que no la tienen, y hacer un tratamiento precoz de las que se pueda para intentar disminuir la mortalidad y mejorar su calidad de vida. Es eso, básicamente, nuestro objetivo. Sí, claro, escuchándote, pues yo pienso mucho, ¿no? Cómo hemos generalizado esta manera de tratar el enfrentarte a la enfermedad del cáncer como una batalla, ¿no? Que cuando la has ganado, pues parece que se ha terminado. Y está claro que no es así, ¿no? Y que tiene que haber un cambio, no solo en el vocabulario que utilizamos, sobre todo desde los medios de comunicación, que creo que eso ya estamos en ello, sino a nivel social, ¿no? También. Y sobre todo las dificultades. Hemos hablado aquí de las dificultades que se enfrentan también los supervivientes psicológicas, un poco para saber el día a día de una profesional. Tenemos a Alba, tú eres psicooncóloga de Asión. ¿Cómo es el día del programa desde tu ámbito? Bueno, partiendo de que en el aspecto psicosocial estamos una trabajadora social y yo, que soy psicooncóloga, evaluamos un poco cómo ha sido la vuelta a la normalidad y la calidad de vida de estos pacientes a nivel psicosocial, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Pues una vez introducido esa parte de proceso oncológico, diagnóstico y tratamiento con sus efectos adversos, nosotros evaluamos cómo ha sido la vuelta a la normalidad del paciente y su familia, porque no olvidamos que a veces son menores de edad todavía. Vemos qué recuerdos mantienen de aquella época y cómo les ha influido en su día a día posteriormente. Vemos también cómo son esas dificultades cognitivas a nivel de memoria, atención y concentración, o secuelas físicas o sensoriales. Evaluamos cómo es la parte académica y laboral, porque, como digo, hay algunos que todavía están en primaria y otros ya han pasado al mundo laboral. Cómo ha sido ese proceso, tanto durante la enfermedad como posteriormente, hasta el momento en el que llegan a la consulta. Autonomía, cómo es su autonomía, qué dependencia tienen de sus progenitores, cómo es su autoestima, su autoconcepto, la percepción que tienen de su propia persona, de su propia vida, ¿no? Cómo es a nivel social, si tienen dificultades, si su grupo pertenece a ese entorno hospitalario o si han preferido tener amistades fuera. Hay algunos que incluso combinan. Y luego también a nivel social, si tienen o no reconocimiento de discapacidad o qué ayudas necesitan, y también se les ofrece esa posibilidad de buscar recursos que puedan necesitar. Además, siendo mayores de 14, 15 años, también en función del nivel madurativo que tengan, se les ofrece la posibilidad de pasarle unos cuestionarios para evaluar autoestima, apoyo social y la percepción que tienen de su propia salud. Y esos resultados se les ofrece a ellos luego para que sepan un poco cómo están y nosotros también poder hacer un screening de qué necesidades hay durante y poder prevenir esas secuelas que hayan surgido. Porque hay coincidencia en esos test. Sí, que luego veremos esas dificultades, ¿no? Muy bien, sí, luego te pregunto porque me gustaría avanzar. Bueno, ha quedado claro que tras el alta médica esto no ha terminado, ¿no? Yo creo que lo hemos dejado muy claro, por lo tanto, nadie mejor que las familias saben las secuelas, ¿no? a las que os enfrentáis. Ángeles, ¿cómo desde la Federación, por ejemplo, fomentáis este programa de seguimiento a largo plazo de supervivientes?
Como te he comentado antes, tenemos los datos exactos de 36 hospitales, que son con los que trabajan nuestras asociaciones. Dentro de esos 36 hospitales que tenemos, sabemos cómo están, hay 9 que lleguen ya al protocolo de seguimiento completo. Lo completo quiero decir que es multidisciplinar en el sentido de que tenemos la figura del médico oncológico pediátrico, tenemos también cubierta la parte psicológica y trabajo social y hay una correlación importante y como debe ser para la coordinación con la atención primaria. Después, según nuestros datos, hay 5 hospitales que lo están llevando a cabo, pero de forma incompleta, que normalmente lo que suele faltar allí es la figura psicológica y el trabajo social y la coordinación con la atención primaria. Y luego hay uno que ha llevado a cabo el protocolo durante 2 años, pero ahora mismo está en suspenso. Pues suponemos que se volverá a poner operativo y eso creemos y seguramente será así. Y de los 21 que quedan, que es nuestro reto, pues habrá que implantarlo, porque estamos seguros que se va a hacer, tarde o temprano lo conseguiremos y son esos 21 los que ahora mismo nos preocupan para poder trabajar con ellos igual que con cualquier niño, porque el niño que tiene un problema oncológico, da igual donde viva, tiene el mismo derecho a tener los mismos servicios. Y decir también que desde Federación, desde las asociaciones nuestras, son normalmente los que se implanta en estos protocolos en la figura del psicológico y de trabajo social, como ella, que la estamos sirviendo nosotros en estos momentos para completar, porque creemos que hay que hacerlo todo, o sea, todos los ámbitos en el que el niño va a tener necesidades. Claro, os queda todavía esos 21 hospitales. Ánimo con el trabajo, un trabajo muy bien hecho hasta ahora, que ya habéis conseguido bastantes. Hombre, lo ideal sería que también el sistema sanitario español diera también esa, ¿no?, la parte psico-oncóloga y psicosocial al paciente, porque al fin y al cabo pues eso es lo que es una atención integral, ¿no?, que es lo que nos gustaría y desearíamos todos. Doctora, nos ha explicado un poquito por qué es importante que los supervivientes sepan de este programa, ¿no? Pero ¿cómo se ejecuta el programa en el Hospital de la Paz? Sí, pues en el Hospital La Paz inauguramos la consulta de seguimiento a largo plazo el año pasado, en julio de 2023, gracias al apoyo de la Federación de Padres y de ASION, y hasta este momento llevamos valorados alrededor de 95 supervivientes. Todos ellos han terminado el tratamiento hace 5 años, por lo menos, y están en remisión, por supuesto, y las edades son muy variables, suelen tener a partir de 14, 15 años, pero hemos valorado también niños más pequeños, entre 9 y 10 años, y también adultos jóvenes, de 20, 25 años, incluso a una paciente de 31 años. Entonces, la ejecución empieza varios días antes de la consulta, donde hay que recuperar las historias, que habitualmente son historias antiguas que no están informatizadas, y se bucea en la historia pues, para ver los datos más importantes, tanto del diagnóstico como del tratamiento, dosis recibidas, protocolo utilizado, complicaciones, vías centrales, etcétera, cómo fue la vacunación posterior, bueno, muchos aspectos, con el objetivo de ir confeccionando lo que en unos meses será el pasaporte del superviviente, de lo que hemos comentado. Y ya una vez en la consulta, pues es una consulta diferente a como habitualmente lo hacemos en el hospital, porque es una consulta más amplia, estamos alrededor de 1 hora con la familia y se intenta crear, junto con la trabajadora social y la psicóloga, pues un ambiente un poco distendido para intentar ganarnos la confianza del paciente y la familia y explicarles, por un lado, valorar cómo está ahora, desde el punto de vista físico y psicosocial, pedirle la prueba complementaria que haga falta, y por otro lado, repasar con ellos todo el proceso, pues cómo lo vivieron, cómo lo recuerdan, qué tratamiento recibió, qué complicaciones tuvo, cómo luego se fue incorporando a su vida y de forma personalizada, según la enfermedad y según el tratamiento, si recibió radioterapia o no, si recibió trasplante o no, pues de forma personalizada se van repasando con ellos qué secuelas eventualmente podemos esperar, qué seguimiento recomendamos y también, muy importante, promovemos hábitos de vida saludables, dieta, ejercicio, evitar hábitos tóxicos, porque eso mejorará cualquier secuela que puedan tener. Se les deja tiempo para hacer preguntas, para hacer sus dudas y demás, y bueno, es una consulta que no es una consulta única, se les da una cita de revisión para que ellos puedan plantear sus dudas, para repasar si es necesario todo lo que hemos dicho, y se intenta hacer una transición paulatina, preferentemente atención primaria si no hay secuelas relevantes, y en casos concretos pues atención especializada pues al endocrino, al nefrólogo, al oncólogo, según el caso, ¿vale? Entonces es muy importante la atención primaria, queremos empoderarla en este aspecto porque a largo plazo
la historia natural es que todos ellos terminen siendo seguidos por su médico de primaria, y sea el que pida la analítica, el ecocardiograma, lo que haga falta dentro de sus posibilidades. Entonces, nuestro objetivo es intentar contactar con ellos de una forma, pues siempre les damos un mail, un teléfono para que ellos contacten, y también queremos en un futuro plantear una teleconsulta periódica con los médicos de familia o con los supervivientes, de forma que la transición sea paulatina y podamos hacer alguna visita en el hospital, alguna visita en primaria, hasta que se haga la transición completa. Claro, te quería preguntar eso, ¿cómo es el feedback con atención primaria? Porque al fin y al cabo, ¿no? ¿Existe realmente esa comunicación con el médico de cabecera? Es complicado por la situación de la primaria. Claro. Es más fácil quizá en los pacientes que son de fuera de Madrid, que igual son de pueblos pequeñitos, que tienen su médico de referencia, que le conocen por el nombre y apellido. Con esos es muy fácil porque se les dan informes, se les da un contacto y tienen confianza. En el caso de Madrid, bueno, la mayoría es que ni siquiera saben cómo se llama su médico de primaria, entonces, bueno, es algo que tenemos que trabajar, ¿vale? Con los directores de los centros, dando también sesiones formativas para que ellos estén sensibilizados con el tema, porque hay muchos pues, que tampoco saben muy bien lo que tienen que hacer y se asustan un poco, y es normal porque no es su campo. Entonces, bueno, eso es una labor que estamos pendientes y que en los próximos años esperamos, o en los próximos meses, esperamos poderle dar un poco más de forma. Bueno, ojalá que esto nos sirva también de impulso, ¿no? Para implicar a muchos más profesionales, que es básico. Que se impliquen y que claro, bueno, también es importante que los pacientes y las familias sepan de alguna manera que es importante tener ese médico de referencia, ese médico de cabecera, pues que a veces no le damos importancia y que desde luego pues se puede reclamar e intentar perseguirlo, que también a veces funciona, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Alba, estamos viendo, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando en cuanto se informa. Yo me estoy imaginando esa consulta, como nos ha explicado la doctora, que le decimos a un chaval que ha superado un cáncer, que esto no se ha terminado, ¿no? Yo sentiría miedo. Yo no soy una persona valiente, está claro, porque yo sentiría miedo, ¿no? Que te digan, no, es que ahora puedes tener estas recaídas, ¿no? Es muy duro. Entonces, ¿cómo enfrentáis? ¿Qué es lo que te encuentras en tu día a día? Bueno, lo primero que nos encontramos es mucha sorpresa ante el formato de consulta, porque la verdad es que no se esperan encontrarse a tantas profesionales ofreciéndoles un espacio seguro donde poder preguntar dudas. O sea, eso es como lo primero que nos encontramos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Es como la duda primera de esta consulta, ¿de qué va? ¿No? Que es algo nuevo. Y eso les da una seguridad mayor a la que a lo mejor tenían previamente, ¿no? Muchas familias vienen con mucho miedo siempre ante las consultas, y en el momento en el que les plantea, bueno, la doctora en este caso, cómo van sus analíticas y todo esto de los efectos secundarios, en algunos se genera miedo, pero tampoco es lo que más encontramos, porque no se trata de generar miedo ante los efectos secundarios, sino de que conozcas tu historia y por lo tanto también tengas mayor control sobre tu vida, porque se trata de que tú como paciente a lo largo de tu vida generes autonomía, control e incluso te puedas ir a trabajar o a estudiar fuera. Entonces, eso es un poco también lo que intentamos, que las personas que vienen a consulta, tanto pacientes como sus familiares, si son menores, sepan un poco a qué enfrentarse y también para que tengan mayor control y digamos que también generen buenos hábitos de vida, que a veces, pues siendo adolescentes, es difícil. ¿Qué nos encontramos? Un poco de todo. Hay muchos perfiles. No solo hay perfiles con dificultades, sino que también hay familias que son capaces de encontrar un aprendizaje positivo, entre comillas, ¿no? De generar resiliencia, enfrentarse a los límites que les presenta la vida debido a la enfermedad y generar nuevos recursos, por así decirlo. Familias que se ofrecen al servicio de otras familias también, o adolescentes que de repente se introducen en un grupo, ¿no? De supervivientes, por ejemplo, para ayudar a otros chicos y chicas que pasan por la enfermedad, o incluso para poder luchar por sus derechos, creo que lo del derecho al olvido también se genera por estos supervivientes, ¿no? Que están ahí a pie de calle, por así decirlo. Luego hay familias que quieren mantener contacto con el ámbito hospitalario y otras que de ninguna manera, o sea, ahí cortan lazos porque no les viene bien, todo es respetable. Y luego hay otros que sí que encontramos con muchas dificultades, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Pues ya lo han dicho antes, ¿no? Autonomía, autoestima, dificultades emocionales, depresión, ansiedad en algunos, dificultades en la inserción tanto escolar como sociolaboral. No podemos olvidar que hay muchas secuelas cognitivas que luego derivan en problemas de aprendizaje. Si no se hace un seguimiento exhaustivo en los equipos de orientación y psicopedagógicos, es probable que esas dificultades se mantengan en el tiempo o incluso empeoren, ¿no? Entonces, es importante la prevención para evitar luego esos efectos a largo plazo. También nos encontramos pues, muchos miedos, ¿no? Miedos recurrentes a la recaída, a segundos tumores, a esos efectos, ¿no? Entonces, en la consulta
se intenta un poco que muestren esos miedos y darles las herramientas también, o generarles un espacio posterior para poder trabajarlo y que aumente su calidad de vida. También hay veces pues la espada de Damocles que llamamos, ¿no? Esa sensación de que la enfermedad va a caer de nuevo en cualquier momento. Pues hay familias que también lo viven, familiares o los propios pacientes, según también la edad. Luego también encontramos, como decía Dolores, que a veces vemos a niños, pues niños que si lo han vivido con 3-4 años han tenido un proceso totalmente normalizado, que eso también es algo bueno, ¿no? Entonces nos encontramos un poco de todo, muchas dificultades que son por las que también tenemos que intentar ir luchando y prevenir, y luego hay gente que también ha seguido su vida con total normalidad. ¿Qué es lo que se pregunta en el test? Algunas preguntas así clave que tú consideres o que cuesta responder, porque ¿contestan a todas o siempre hay alguna que no quieran? Bueno, nos hemos encontrado pocas veces pacientes que no quieren, digamos, realizar la entrevista, ya no digo los test, sino la entrevista, por las dificultades que puedan presentar para hablar de la enfermedad. Nosotras eso lo respetamos, ¿no? Decimos, bueno, si no queréis hablar del tema, pues lo respetamos, nos limitamos a la parte más médica y se acabó. O sea, estamos aquí un poco por ofrecer apoyo. Si esto va a generar más ansiedad, pues también lo respetamos. Pero sí que hay preguntas pues de cara a cómo es tu vida social, tienes facilidad para hacer amigos, tu grupo de amigos, un grupo que conociste en el hospital o es posterior, has tenido dificultades luego para incorporarte luego otra vez al colegio, cómo ha sido ese apoyo en el colegio, has recibido o no burlas en función del aspecto físico, o sea, va un poco por ahí también. Y luego, de cara a la actualidad, cómo es su apoyo social, si tienen apoyo, si necesitan ayuda a nivel instrumental, si estoy enfermo o si no puedo realizar una tarea, si cuento con el apoyo social, si siento que puedo hablar con alguien de mis problemas, si siento que tengo herramientas propias para manejar ciertas dificultades, cómo me veo, si me comparo con los demás, si me veo igual o me veo inferior debido a lo que he pasado o a las propias secuelas que puedan tener, tanto cognitivas como físicas. También vemos si creen que su estado de salud es peor que la gente de su edad. Y ahí nos encontramos de todo, pues efectivamente a lo mejor si hay secuelas, la visión que tienes de tu estado de salud pues no va a ser igual que el que no las tenga. Entonces se trata de identificar esas necesidades, ofrecerles el espacio por si lo necesitan y aquel que quiera pues que lo tenga. Ángeles, desde la Federación, ¿cuándo creéis que se tendría que hacer este tipo de consulta? ¿A los 5 años, una vez tienes el alta, después de 5 años y no has vuelto a tener secuelas, sería también importante ir a un tipo de consultas así o cuándo sería lo ideal? Claro, eso debe estar protocolizado, tiene que tener unos tiempos. Es verdad que el niño hasta los 5 años que no ha dejado de tenerla, o sea, a los 5 años se puede decir después del tratamiento que ya se puede dar por hecho de que está libre de enfermedad. Luego hay muchos seguimientos naturales de lo que es la enfermedad en sí, que hasta 10 años incluso puedes estar con tus revisiones. Me imagino que eso también el médico lo tiene que valorar si ya está preparado ese niño para entrar en el protocolo de seguimiento a largo plazo o no. Pero sí, lo antes posible, claro, a los 5 años, en cuanto tenga ya el alta de la enfermedad. De la enfermedad. Pues Ángeles, muchísimas gracias por la labor que hacéis también desde las 22 asociaciones de apoyo, doctora. Nos ha quedado muy claro de cómo funciona y Alba en una labor muy importante. Muchísimo ánimo para seguir así. Por favor, un fuerte aplauso para ellas. Gracias. Bueno, quiero a continuación, llega un momento muy especial que yo creo que es muy importante siempre en estos días en los que nos reunimos, que es dar voz a los protagonistas, en este caso a los supervivientes, ¿no? Creo que es importante que conozcamos siempre de primera persona cómo es la vida con la enfermedad y hoy estamos hablando de secuelas, ¿no? Pues cómo se vive también, ¿no? Esas secuelas. Os quiero presentar a Sonia Simón. Sonia, adelante, siéntate por favor. Un aplauso para ella. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por la confianza, por estar aquí. Puedes sentarte, ahora voy yo.
Yo os comento que ella es una superviviente, en la actualidad se encuentra trabajando también en varios proyectos relacionados con quienes viven o han vivido la enfermedad. Está especialmente involucrada con Aspanión, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, y además pues apoya a los psicooncólogos de la asociación. Qué importante, ¿no?, que los psicooncólogos sepan un poco de primera mano pues qué es a lo que se enfrentan estos supervivientes. Bueno, gracias. Bienvenida. Primero, pues quería un poquito que nos contaras cómo empezó todo, ¿no?, para que todos los que estemos aquí sepamos un poquito tu historia. Adelante. Bueno, pues yo en 2012, cuando yo tenía 15 años, en plena adolescencia, me detectaron el cáncer. Entonces la noticia me la dieron en una habitación sola, sin la compañía de mis padres ni de un familiar. Me dijeron que tenía leucemia, yo no sabía lo que era la leucemia, esto pasó hace ya 12 años, y me dijeron pues que horas después me dijeron que eso que llamaban leucemia era cáncer en la sangre. Entonces, cuando yo pedí una explicación a por qué me habían dado la noticia de esta forma, me dijeron que bueno, se justificaban en que yo tenía 15 años y conmigo seguían un protocolo de adultos. Esto fue el primer golpe de realidad que tuve, me exigieron tener una actitud adulta en ese momento, y esto conllevó a que ese mismo día pues ya me subieran a la planta de adultos. En la misma planta, el mismo médico y la misma enfermera me recomendaban, medio obligado, que no saliese de la habitación porque lo que podía ver fuera me iba a impactar. Entonces estuve 2 meses en el hospital en la habitación sin salir. La alimentación que recibía era alimentación de adultos, que bueno, en una etapa en pleno desarrollo, pues la alimentación igual no era la mejor, y sobre todo en la situación que me encontraba de salud. Tampoco tuve acceso a los profesores del hospital porque estaba en planta de adultos, y lo más importante para mí fue el no poder relacionarme con personas que estaban más cercanas a mi edad, porque al final allí el más joven tenía 40 años y yo estaba más cerca de un recién nacido que una persona de 40 años. Entonces, pues bueno, hubiese deseado estar acompañada de personas que se acercasen un poco más a mi edad. Y luego también pues que no puedo estar dentro del programa del seguimiento a largo plazo por el hecho de haber estado en una unidad de adultos. Al margen de todo esto, yo siempre tuve una actitud muy positiva, fui muy optimista. El cáncer al final me permitió conocerme más a mí misma y descubrir un poco lo que era mi vocación. Estudié psicología y ahora estoy en el máster de Psicología General Sanitaria, haciendo las prácticas en Aspanión, y bueno, con el objetivo de poder acompañar a personas que han pasado un poco por la misma situación que yo. Bueno, hay que decir que muchos de ustedes lo sabrán, que desde la Federación pues también se ha trabajado muchísimo para que existan estas áreas de hospitalización donde los adolescentes puedan estar con otros adolescentes y no pues que tengas esta relación, ¿no?, que has tenido. ¿Tú estabas sola al menos en la habitación o tenías acompañante? No, en la habitación sí que podía estar con mis padres. Fue el momento del diagnóstico y también cuando me tenían que hacer alguna prueba, que me llevaban sola, a no ser que pidiese yo que por favor que me acompañase mi madre o mi padre, y no siempre podían, pues sí que... Claro, bueno, es otra de de los grandes desafíos, ¿no?, que todavía nos queda por implementar en España. Bueno, y ahora que estás haciendo estas prácticas, que te has formado como psicóloga, con tu conocimiento actual, con tu experiencia, sobre todo, ¿tú crees que este programa del que estamos hablando de seguimiento a largo plazo de los supervivientes podría evitar ciertas secuelas? Por supuesto. Bueno, yo en mi caso particular, gracias a que acudí a un congreso fue a través de Aspanión, era un congreso sobre secuelas, pues yo descubrí que una de las secuelas que tenía la quimioterapia era el tema de la fertilidad. Entonces, cuando yo descubrí esto, que fueron 7 años después de yo haber recibido el tratamiento y tener el diagnóstico, fui a mi hematólogo y le dije la preocupación que tenía y me mandó ya a ginecología, reproducción del hospital. Allí me hicieron las pruebas y vieron pues, que tenía baja reserva ovárica y empecé con una preservación de óvulos. ¿Qué pasa? Que esto pasó 7 años después de yo haber acabado con el tratamiento y de la enfermedad y de todo. Yo llegué a tiempo y pude congelarme óvulos,
Pero claro, yo a veces me pregunto si yo hubiese cumplido 30 años y de repente tengo una menopausia precoz, o tengo 30 años y quiero ser madre y resulta que no puedo porque tengo una secuela derivada del tratamiento que yo no conocía, pues bueno, yo creo que al final el estar dentro de un programa como este te permite el tener información y también el detectar, ¿no? y poder evitar cualquier tipo de secuelas. Claro, qué importante. Escuchábamos a la doctora Ana Tejero que nos decía que precisamente una de las secuelas es el tema de la fertilidad, ¿no? Y que muy pocos pacientes o supervivientes lo saben. En este caso, pues qué bien, ¿no?, que tú no pudiste tener acceso a este programa por lo que nos has contado, pero al menos ahora, como trabajas con ellos, claro, pues lo has podido saber. Además, estás participando en la creación de la red de supervivientes de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer en España, con el fin de que se representen esos intereses de esta población a nivel nacional, no solo a nivel nacional. Hemos escuchado también la importancia que tiene, pues, que lleguemos a nivel europeo. ¿Qué crees que va a suponer para los supervivientes esta red en España? Pues al final se trata, bueno, lo que va a permitir es trazar un mapa de recursos que van a ser muy útiles tanto para el joven que está enfermo como para el superviviente o el cuidador. Y al final se trata también de crear una serie de directrices que nos capaciten a nosotros los supervivientes para poder defender lo que son nuestras necesidades y realizar nuestras reivindicaciones, ¿no? Al final se trata de compartir recursos, los recursos que tenemos entre las comunidades, y luego también aunar objetivos, ¿no?, con el fin también, pues, de poder participar a nivel europeo y de crear una comunidad que permita, pues, mejorar la calidad de vida de nosotros los supervivientes. Eso es lo que yo pienso que va a aportar. ¿Y cómo es haber conocido de primera mano cómo funciona este programa? Haberlo visto desde tus prácticas en español. Pues yo pienso que hay una falta de concienciación a nivel general, empezando a nivel por el personal sanitario, ¿no?, y por los supervivientes también, porque no recibimos del todo la información que necesitamos. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la importancia del seguimiento, y esto se tiene que empezar desde los hospitales, ¿no?, con el hematólogo, el oncólogo o la oncóloga. También por la Administración Pública o el Sistema Nacional de Salud, que necesitamos que crean en esta necesidad, porque al final es una necesidad asistencial, ¿no?, que tenemos los supervivientes, y que nos proporcionen medios, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como supervivientes no necesitamos que nos traigan una hoja donde pongan los cuidados que tenemos que tener como por el hecho de haber pasado un cáncer, porque al final no dejan de ser cuidados que son iguales a los que debería tener cualquier otra persona, sino que también pienso que no debería haber miedo de informarnos sobre los efectos secundarios que pueden tener los tratamientos. El miedo debería ser, pues, que sigan ocurriendo estas cosas por el hecho de no estar informados, de no estar concienciados y de no tener los recursos. Entonces, al final, lo que necesitamos los supervivientes es sentirnos apoyados, que ya nos sentimos muy apoyados por las asociaciones, pero también a nivel general. Y también necesitamos, pues bueno, que haya una participación, que esto se extrapole al resto de comunidades, y que al final, pues lo que queremos es vivir en calidad, ¿no? Sonia, cuando tú, 7 años después de haber recibido el alta médica y gracias a estar en la asociación y tus estudios en psicología, te das cuenta de que una de las secuelas es la baja fertilidad, y entonces pones de alguna manera los medios, ¿te sientes empoderada? Sí, por supuesto. ¿Crees que esto es importante también para pasar de esa supervivencia, como decía el presidente Juan Antonio, a un buen vivir? Sí, porque el hecho de estar en un programa así también te da una seguridad, ¿no?, de tener el control acerca de tu vida, ¿no? Y de alguna manera, pues el saber cómo continuar, porque muchas veces lo pasamos peor después de la enfermedad que durante la enfermedad, y la lucha no es durante la enfermedad, sino que la lucha empieza cuando el cáncer acaba y te enfrentas a la supervivencia, por así. Entonces es mi manera de verlo y de vivirlo también. Muy bien, pues un fuerte aplauso para Sonia. Ha sido magnífico tu exposición. Gracias.
Bueno, yo creo que hemos tratado la importancia de estos programas de seguimiento muy claramente desde el ámbito sanitario, los desafíos que nos quedan por hacer, ¿no? Desde el punto de vista de los profesionales que trabajan día a día y ahora desde luego desde una superviviente. Como les contábamos al principio de este año, la Federación ha querido resaltar la importancia de que este país cuente con estos programas de seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer pediátrico en todas las comunidades. Por ello, el Ministerio de Sanidad, con el que la Federación colabora, queríamos pues que estuviera presente en el día de hoy, en esta fecha tan importante. Hemos escuchado que ya hay algunos hospitales que están adheridos a este programa, pero que todavía nos quedan 22 hospitales, 25. ¿Cuántos? 21, eso, 21, perdón por mi memoria. Todavía quedan 21 hospitales por los que hay que trabajar y adherirse, así que ahí lo dejo. Quiero agradecer a la ministra de Sanidad, a Mónica García, que nos acompañe hoy y que aprovechemos sus palabras también pues, para cerrar un poquito este acto. Es un placer tenerla con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación, presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Juan Antonio, Pilar, gerente, pacientes, representantes de asociaciones y de federaciones, familias, profesionales, amigos y amigas. Es un placer y un honor estar aquí hoy como ministra de Sanidad, pero también como profesional sanitaria y como madre también en un día tan señalado como es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Quiero agradecer, como no, a la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer, la organización de este acto, la oportunidad que me habéis dado de clausurarlo y el enorme trabajo cotidiano realizado hoy y el resto del año, que hago extensible también al resto de las asociaciones, de las federaciones y de familias a lo largo y ancho de nuestro país. Como no puede ser de otra forma, mis primeras palabras quiero que vayan dirigidas a los más pequeños, a los peques que luchan a diario contra esta enfermedad. Su valentía y su coraje es un ejemplo para todos nosotros, para toda la sociedad, como lo es también el apoyo y el amor incondicional de sus familias. Para los que ejercemos la profesión y conocemos bien el trabajo, que es a menudo invisible y que además es bastante silencioso, ese trabajo de los compañeros y las compañeras que viven de cerca la oncohematología pediátrica, nos consta la enorme dedicación, la enorme empatía y el enorme esfuerzo y la fortaleza que requiere también esta especialidad. Estos profesionales no solo lidian a diario con retos médicos de alta complejidad, sino también con la responsabilidad de ser uno de los pilares emocionales de los pacientes y de sus familias, así que vaya por delante también mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos y a todas ellas. El cáncer infantil, con 280.000 nuevos casos diagnosticados a nivel mundial y alrededor de unos 1.000 en España, sigue representando un desafío muy importante y uno de los mayores desafíos que tenemos. Aunque las tasas de supervivencia a los 5 años siguen mejorando significativamente año tras año, que están situadas ya en un 82%, sigue habiendo muchísimo camino por recorrer en términos de investigación, en términos de detección temprana, de acceso a tratamientos, de seguimiento de largos supervivientes y, como no, de apoyo emocional también a las familias. No quiero dejar de comentar que sigue habiendo una marcada desigualdad en la supervivencia a nivel mundial, según la renta de cada país, lo que nos recuerda el doble golpe que supone el cáncer infantil en contextos menos favorecidos y la urgencia de garantizar el acceso equitativo a la atención médica a todos los niños y niñas, con independencia del lugar donde hayan nacido. La estrategia del Ministerio de Sanidad para enfrentar el cáncer infantil es clara: es prevención, detección temprana, investigación y acceso equitativo a los tratamientos más innovadores. Como saben, seguimos trabajando en la implementación de la protonterapia, que incluirá la instalación de 10 equipos en los próximos años, que va a ofrecer nuevas esperanzas en el tratamiento de los tumores pediátricos. La expansión del catálogo de pruebas genéticas y genómicas, que ahora incluye pruebas para más de 600 pares de genes y enfermedad, algunas de las cuales son cruciales para la oncohematología pediátrica, que subraya nuestro compromiso con un abordaje personalizado y con la precisión en el tratamiento del cáncer infantil. Asimismo, estamos también avanzando hacia la creación de la especialidad de genética clínica dentro de nuestra formación sanitaria especializada, que creemos que es un paso fundamental para mejorar los diagnósticos y los tratamientos de cánceres que tengan un componente genético importante, beneficiando así a los pacientes y también a sus familias. El cáncer infantil es una
de las enfermedades más desafiantes que tenemos a la hora de diagnosticar precozmente, puesto que los síntomas muchas veces son vagos, la incidencia es baja y por eso creo que es imprescindible tener esa red fundamental, esa red de atención primaria, una atención primaria que sea robusta, que sea ágil, que sea fuerte, que sea accesible y por eso tenemos ese compromiso desde el Gobierno de España en mejorar esa atención primaria y atención pediátrica de calidad en ese primer nivel que es nuestra atención primaria. El respaldo a la investigación es clave para la detección temprana, es clave también para el acceso de tratamientos innovadores cada vez más efectivos, que dejan menos secuelas y que permitan una mayor calidad de vida. El acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial en el 2018 para la Organización Asistencial del Cáncer Infantil supuso un hito para mejorar los resultados de supervivencia del cáncer infantil y un ejemplo de la colaboración y de la coordinación que tiene que haber entre las comunidades autónomas para la atención de los niños y las niñas. Después de una posterior evaluación en el año 2022, estamos trabajando en la implementación de esta mejora, de la implementación de las acciones, asegurando que los niños y las familias reciban el cuidado y los apoyos necesarios. Es de sobra conocido que el cáncer infantil trasciende, ¿no?, lo que es la propia enfermedad, afecta a la calidad de vida, como muy bien habéis estado hablando, genera desigualdades, genera dificultades económicas y no solo para los pacientes, sino también, yo quiero poner también el acento en los familiares y los cuidadores. Es nuestro deber como sociedad abordar estas consecuencias de manera integral, más allá de la enfermedad, garantizando el acceso equitativo a los tratamientos, el apoyo psicológico tan fundamental y asegurando que ningún niño, ninguna niña y ninguna familia se queda atrás en esta lucha. Por eso el Gobierno de España se compromete a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, que es una parte robusta de nuestra sociedad, es uno de los ejes fundamentales de la sociedad tal y como la conocemos, que defina un plan individualizado también de seguimiento a los largos supervivientes, que incluya tratamientos recibidos, efectos secundarios a medio y largo plazo, secuelas, plan de cuidados y también la atención psicológica. En este sentido, también estamos trabajando en la elaboración de recomendaciones para la mejora de la atención psicológica a pacientes adultos y pediátricos, así como a sus familias. En definitiva, prevenir, detectar, tratar y cuidar todo lo posible y desde todos los lugares posibles, desde todas las partes. El Ministerio de Sanidad va a seguir transformando su compromiso en la lucha contra el cáncer infantil en acciones concretas con dos objetivos. Uno, mejorar las tasas de supervivencia, fundamental. Y segundo, preservar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. En una frase, es trabajar para tener más años de vida y mejores años de vida. Quiero terminar recordando que la lucha contra el cáncer infantil es una batalla por la visibilización, por la normalización y por la sensibilización también. El Gobierno de España va a redoblar los esfuerzos en la promoción de un entorno en el que los niños y las niñas y sus familias se sientan comprendidos y también se sientan libres de estigmas. Una vez más, quiero mostrar mi gratitud a todas las organizaciones que a diario trabajáis incansablemente para brindar el apoyo y los recursos a las familias que enfrentan el cáncer infantil. Nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, nos comprometemos a seguir trabajando codo con todas ellas, con todos vosotros y vosotras, con las familias, con los profesionales sanitarios, para hacer todavía aún más superable la enfermedad y menos impactante en la vida de los afectados y afectadas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la ministra por sus palabras. Tal y como la Federación visibiliza con su trabajo, las familias de menores con cáncer pues afrontan la vida pues como cualquier otra familia, como cualquier otra persona, pero lo que está claro es que la calidad de vida de los supervivientes de cáncer infantil, así como de las familias, tiene que seguir mejorando. Hemos hablado de la importancia que tiene la atención primaria, no solo en abordar la enfermedad, sino en que sean pilares también para enfrentar las secuelas, que recordemos que el 70% de los supervivientes de cáncer pediátrico van a tener secuelas en la edad adulta. Así que un importante compromiso el de la ministra hoy aquí de fortalecer esa red de atención primaria. Creo que ha quedado bastante claro la labor que hacéis las 22 asociaciones que conforman la Federación, acompañando a esas familias desde hace más de 30 años. Estoy convencida de que unidas hacéis la vida mejor. Se trata, al fin y al cabo, de conseguir las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, por estar presentes aquí, también a través de Internet. Nos vemos el año que viene. Creo que es muy importante. Gracias por
conseguir que se escuche la voz de las familias. Para mí es un placer estar todos los años con ustedes. Muchísimas gracias.